Hola, bienvenidos a un episodio más de Íntimo Films. Hoy traemos a ustedes la historia de Gustavo y Sandra Mireles, una pareja que se casaron muy jóvenes, llenos de sueños, llenos de muchas expectativas y de cosas que querían conquistar. Todo parecía ir bien porque su primer bebé venía en camino, pero un dictamen médico hizo que su fe fuera puesta a prueba. Escuchemos su historia. Mi nombre es Sandra Milena Sánchez, conozco de Dios hace 20 años, llegué a la edad de 17 años, venía con problemas de depresión, ansiedad. Me casé a los 22 años y ahí quiero contarles como mi milagro personal. A la edad de los 26 años quedamos embarazados de nuestro primer bebé, lo habíamos estado esperando durante 4 años, orando y bueno, Dios nos trajo ese regalo. Al principio del embarazo todo fue completamente normal, estábamos muy contentos y el Señor nos empezó a dar como esa victoria de saber que estábamos esperando una niña. Cuando fui al tercer control a la edad de los 6 meses, el médico empezó como a preocuparse. Empezó a decirme: Sandra, tu placenta no sube, tienes que guardar reposo, necesitamos que la placenta suba para que el bebé pueda salir. Entonces me diagnosticaron en ese primer control placenta previa anterior. Pero pues el médico no se preocupó, me dijo que podía mejorar. Ya cuando tuve el siguiente control a los 20 días, a los 7 meses, el médico empezó ya a preocuparse y me dijo: definitivamente la placenta no sube, y me mandó incapacidad. En ese momento me encontraba trabajando y me dijo: no, necesito que guardes reposo total. Entonces a partir de los 7 meses pues ya me incapacitaron totalmente, tenía que estar acostada todo el tiempo. Durante ese 7º mes me empezaron a dar dolores de parto, contracciones, y yo me acordé lo que el médico me dijo, que tenía que ser una cesárea mi parto, porque pues efectivamente no podía tener el bebé por parto natural. Entonces empecé a sentir las contracciones. Ese día yo ya estaba segura de que mi bebé iba a nacer y estaba muy preocupada. Llamé al doctor, a mi ginecólogo, y él me dijo que pues en la clínica me esperaba. Bueno, ahí cuando llegué a urgencias neonatales nos encontramos con unos pastores de la iglesia, hablamos un poquito y yo entré, ya me llamaron a urgencias y pasé a la sala de urgencias. El pastor se quedó hablando con mi esposo le contó lo que estaba pasando y bueno, ahí Dios usó a la pastora. Ella ingresó a la sala donde yo estaba, le pidió permiso a la enfermera e hizo una oración poderosa por mí. Recuerdo las palabras de esa oración porque ella decretó y dio la orden, dijo: este bebé no es el tiempo de que nazca, aún no puedes nacer, necesitamos que te esperes otro tiempo. Y efectivamente pues bueno, ella salió, me dejaron toda esa noche en reposo, pero las contracciones fueron aminorando hasta que se calmaron. Al otro día el médico me dijo que no, que habían pasado, que habían sido contracciones falsas, pero pues yo creo que fue el poder de la oración. Bueno, llegó el día de la cesárea, todo estaba planeado, fue el 4 de marzo del 2010. Casualmente ese día la ciudad se encontraba terrible condiciones porque estaban en paro los taxistas, llevaban como 3 días en paro. Y bueno, los que viven en Bogotá saben que trancan todas las vías. Llegamos muy tarde por la situación que se presentó, entonces me entraron así urgente. Ya cuando yo me encuentro en la cirugía, en la cesárea, habían como 10 médicos, 10 profesionales, 2 pediatras, el ginecólogo, la asistente. Esa sala estaba llena. La bebé nació, pero yo no la escucho llorar. Yo escucho que se van corriendo 2 personas y se viene y se acerca la pediatra y me pregunta: ¿usted se puso la droga para mejorar los pulmones? Y yo le dije: sí señora, yo me la puse. Y algo le dijo al ginecólogo y salieron con la bebé. El médico se quedó preocupado y me miró otra vez. Ya me estaban, digamos que cerrando la cesárea, limpiándome pues la placenta y todo, y me preguntó: ¿tú te colocaste la droga que yo te mandé? Y le dije: sí doctor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice así? Porque ya yo los veía preocupados. Pero él no me dijo nada, él se quedó callado y me dijo: no, tranquila. Pasé a la sala de recuperación y durante 4 horas pues no supe nada. Le pregunté luego a la enfermera que estaba allí en la sala de recuperación que cómo estaba mi bebé y me dijo: tranquila, ella va a estar esta noche en incubadora, pero la bebé está bien. Nunca me dijeron nada. Ya en la noche me dieron mi habitación, mi cuarto. Le preguntaba a mi esposo insistentemente y él se quedaba callado y me miraba y me decía: no, tranquila, la bebé está bien, descansa.
Yo recuerdo mucho que estaba muy feliz porque ya iba a ser papá, era mi primera hija. Habíamos orado con mi esposa, nos tomamos un tiempo casados antes de tomar esa determinación y dar ese paso a ser papás. Y era algo como muy esperado y como que, como dice Dios, uno cuando está al abrigo del Altísimo, uno siente que todo le va a salir muy bien a veces y uno se imagina que cuando uno se vuelve cristiano se acaban las pruebas, las circunstancias y las cosas que tal vez uno antes había vivido. Yo me acuerdo, estábamos ese día en la clínica y cuando vi salir a la bebé de la sala en una incubadora como moradita y llegamos a cuidados intensivos, y yo recuerdo mucho que una señora me tiró la puerta en la cara y me dijo: a ver, señor, espere allá porque yo no sé si va a vivir o no va a vivir, así que espere ahí. Y me tiró la puerta. Y yo quedé como, en ese momento como que me quedé frío y dije: no, Dios mío. Recuerdo que la primera vez que vi a mi hija la vi conectada a 2 ventiladores, uno como así de grande y otro un poco más chiquito, donde le chuzaron el pulmón y la caja torácica. Era una bebé súper chiquita, como con una cantidad de aparatos al lado que la obligaban a respirar. Pues claro, a mí se me partió el corazón y yo le decía al Señor, le decía: Dios mío, ayúdame. Yo le dije a mi esposa, le dije: no, mi amor, pues hubo un percance ahí, pero ya está bien, no te preocupes, tú recupérate. Ella estaba en piso, yo era el único que podía entrar a cuidados intensivos. Cada vez que salía de ahí directamente tenía que buscar una palabra, tenía que orar, pues ser fuerte. Mi suegra y mi mamá no tenían idea. Yo creo que esos 2-3 días que ninguna de las 3 pudieron entrar y que no sabían cuál era realmente la realidad que había en ese momento en cuidados intensivos, ellas estaban tranquilas, pero cada vez que yo entraba ya era una lucha en fe, especialmente porque los médicos tienen la característica de que ellos por ética le dicen a uno todo lo que puede llegar a pasar en las circunstancias. Entonces cuando yo entraba era como si entrara con una fe gigantesca, pero salía tal vez con una fe chiquita después de todo lo que me decían, de todo lo que me pronosticaban. Como eran varios médicos, entonces unos decían algo positivo, pero inmediatamente llegaba otra persona que lo aterrizaba a uno. Ellos decían que la bebé iba a estar 6 meses en cuidados intensivos y por ahí 3 en cuidados intermedios, que prácticamente nos teníamos que ir a vivir a la clínica. Pero yo siempre llegaba a orar, siempre le ponía la buena cara, siempre le decía al Señor: Dios mío, yo creo que tú no me dejas sin vergüenza. Recuerdo mucho que el Señor me dio una palabra el primer día que Dios acampaba alrededor mío. No supe por qué me la dio hasta que comenzó la prueba. El segundo día me dijo: sonríe, en su palabra y en un devocional que estaba haciendo. Y todo el que me llamaba y me preguntaba, yo le decía: no, bien. Solamente me acuerdo que mis pastores eran los únicos que sabían. Cuando mi esposa por fin logró entrar como al segundo, tercer día de cuidados intensivos, pues ella sí se derrumbó al ver su bebé pues con tantos aparatos, con tantas cosas. Se puso a llorar, entonces yo era dándole ánimo, confiado siempre en la palabra, confiando siempre en que el Señor iba a hacer un milagro. Yo sabía y creía y entendía en mi corazón que el Señor iba a hacer un milagro. Fue creer. Yo creo que el Señor me fortaleció durante muchos años de vida cristiana para esa prueba, porque en cualquier otra circunstancia me hubiese derrumbado. Ya al siguiente día me dieron salida. Y eso para mí fue, porque todas las mamás salir con sus bebés en brazos y yo salir con las manos vacías, fue muy difícil. Cuando yo llegué a la habitación que tenían preparada, había un Moisés, estaba la cuna, bueno, todo para recibir al bebé, y yo llegué con las manos vacías. Entonces recuerdo que le dije a mi mamá que me dejara sola, que yo quería descansar, pero realmente me arrodillé y tuve que orar y decirle: Señor, háblame, muéstrame. Y hice la oración que quizás es la oración que más difícil he hecho en toda mi vida. Le dije a Dios: Señor, si la vas a sanar, que ella quede bien, pero si te la vas a llevar, llévatela de una vez. Yo te lo entrego, yo te entrego a mi hija. Te seguiré amando, te seguiré sirviendo, seguiré haciendo tu obra. Y hoy quiero que sea tu voluntad. Y seguí orando por mi hija cuando Dios me regaló como hacia las 3, 4 de la mañana una palabra que está en Isaías 42, que dice: he aquí mi siervo, mi escogido, yo te sostendré. Recuerdo que le puse el nombre de Gabriela y dije: aquí Gabriela, mi escogida, yo te sostendré, no temas, yo te ayudaré. Y la transcribí en un papel. Las visitas empezaban a partir de las 9 de la mañana y cuando yo entré ya le dije a la enfermera que si me dejaba pegar la palabra en la incubadora, y me dijo que sí, que no había ningún problema. Y empecé a creerle a Dios, empecé a aferrarme a esa promesa. Aunque los médicos no daban muchas expectativas, me decían que tenía que entender que el cerebro sin oxígeno mata muchas neuronas, que puede haber afectaciones a nivel cerebral, afectaciones a nivel neuronal, y que el problema de aprendizaje de pronto iba a tener, muchos diagnósticos que nos decretaron. Al siguiente día entra una bacteria y se lleva como a 3 bebés. Los que saben, cuando uno está en cuidados intensivos y una bacteria es fatal, y más para bebés. Entonces ahí pude ver la mano de Dios.
Cuando de repente, no, mi bebé en 6 días surgió un proceso espectacular, algo milagroso, porque los 6 meses que decían que podía llegar a estar se resumieron a 6 días en cuidados intensivos. Y los 3 meses que dijeron que supuestamente iba a durar en cuidados intermedios se resumieron a 7 días en cuidados intermedios. Cuando por fin vimos el milagro, vimos que el Señor había hecho todo, que independientemente de cualquier circunstancia, el Señor pues había obrado el milagro en la niña. Recuerdo mucho, yo soy profesor, la mamá de una estudiante mía me dijo, mijo, pero esa clínica es súper costosa, yo creo que esa cuenta te va a salir, así que vete alistando y búscate mucho dinero. Y yo, pues sin mucho dinero, como suele pasar a veces en la vida de uno, me pegué el tremendo susto porque yo sabía que esa cuenta iba altísima. Cuando llegó el día del pago, que por fin salimos a los 13 días, yo ya tenía en mi cabeza que tenía que pasar con la trabajadora social, firmar un pagaré, pagar por cuotas, no sé qué iba a hacer. Cuando llegué y me pasan la cuenta, 33 millones de pesos en 13 días, como unos $10,000. Cuando dicen esa suma, yo ya, Dios mío, y ahora ya salí de un milagro y ahora necesito otro. Cuando me dicen, y yo pregunté, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar yo? Y me dicen 13,000 pesos. Y eso era por un chupo que yo había dicho que sí, que se lo dieran. Lo único que me cobraron de esa cuenta de 33 millones de pesos fueron eso. Eso fue un milagro sobrenatural. Pienso que la sanidad es integral. Yo tuve que luchar con eso porque también tenía aquí en la mente lo que los médicos me decían, que tenía que estar con el neurólogo, que tenía que hacerle terapia para todo. Ella tuvo terapia respiratoria, tuvo terapia ocupacional, tuvo terapia para que le enseñaran a comer, porque como se alimentó por sonda al principio, ella tuvo que tener oxígeno como hasta el mes y medio. Y bueno, ella creció durante su evolución, se sentó rápido, pero tenía esa lucha constante. Recuerdo que en las noches me despertaba y lo primero que hacía era ir a la cuna y mirar si estaba respirando, moverla. Yo la despertaba en la noche a que llorara, no importa, pero como que yo sentía que estaba ahí. Ese temor quedó en mí, porque los médicos me habían dicho que ella iba a tener parálisis, problemas de aprendizaje, no iba a gatear a tiempo, de pronto iba a tener problemas en su movilidad, porque cuando el cuerpo está sin oxígeno es terrible. El oxígeno deja entrar y acaba con todo. Entonces esa fue mi lucha. Aunque yo veía que mi hija estaba bien y yo la veía todos los días bien, pero fue una lucha durante un año. Fueron noches donde muchas veces me desvelé pensando en cualquier momento se la iba a llevar, a pesar de que tenía una palabra que yo tenía, decía ahí, Dios, yo te sostendré por la mano. Esa fue la palabra que Dios me dio, pero yo todavía tenía esa duda. Hasta que entendí que Dios sana integralmente, y cuando Dios sana, sana de raíz. Dije ya no más, como al año y medio dije ya no más, no la voy a llevar más al neurólogo, declaro que mi hija es sana y que todo hace su debido proceso. Hoy ya mi hija tiene 10 años, hemos visto el milagro. De esa época solamente quedan las cicatrices y ella lo sabe. Yo le hablo de las cicatrices que tiene en su pulmón derecho y yo le digo, Señor te escogió con un propósito, Gabriela, y gracias a Dios de lo que dictaminaron nada quedó. Gabriela es, no puedo decir que la mejor, pero es de las mejores de su salón. Es una niña muy pila, muy inteligente, que ama a Dios, ama orar, ama estar en la alabanza, le gusta danzar. Es una niña con muchas virtudes, y de todo lo que desataron yo puedo decir que solamente queda esa cicatriz o ese recuerdo de ver cómo el poder de Dios restaura y sana. 4 años después nació nuestra bebé, Salomé Mireles. Salomé es una niña maravillosa. Cuando fui a la clínica otra vez a que naciera mi bebé, pues a uno le queda el susto. No dice, Señor, otra vez, ¿será que es otra prueba? No, esto fue pues normal. Inclusive estuve en el parto de mi esposa porque me dejaron entrar. Creo que ahí logré entender lo duras y lo berracas que son las mujeres. O sea, definitivamente uno a veces no logra entenderlas, pero mi hija Salomé fue una rebendición, fue una restauración en cuanto a ese proceso, porque pues no creas que uno queda con el susto un poco de volver a enfrentarse con lo mismo, pero con la certeza siempre en el corazón de que el Señor igual lo guarda a uno. O sea, Dios es maravilloso. Un consejo para todos y que siempre he creído, en esos momentos más oscuros es cuando más debemos buscar la luz, porque si uno se ve en esos momentos en que tal vez viene esa oscuridad por esa prueba o por esa situación, es cuando más a veces uno logra culpar a Dios, logra culpar las circunstancias, en vez de entender que es cuando más uno debe buscar la luz y buscar de Dios. De las muchas lecciones que el Señor Jesús nos dejó en su paso por la tierra, hay una que quisiera resaltar en este momento. Esa que Jesús nos enseña cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba.
Nuestra confianza en Dios va a ser puesta a prueba. Pero una de las cosas que tenemos que tener claras es que Dios siempre va a estar a nuestro lado, ayudándonos, protegiéndonos y dándonos la salida a las situaciones que estamos enfrentando en nuestro día a día. Los esperamos en el próximo episodio.